A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Nuevamente acá en un programa en Perspectivas, con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman. Guillermo, que agrado tenerte nuevamente en los estudios de Madero y poder nuevamente conversar un tema de interés para nuestros auditores y auditoras y televidentes. No, gracias Percival, un gran saludo a todos los que nos ven y escuchan. Y nada, la verdad que un agrado tener los tiempos para poder ahondar y dar una perspectiva que sirva a nuestros auditores y televidentes a tener una mejor comprensión de lo que está pasando en el plano ya sea nacional o internacional. Se viene hoy día y ese le vamos a dedicar esta próxima media hora, un poquito menos tal vez, para poder conversar respecto de lo que va a ser la cuenta pública del presidente Piñera, su primera cuenta pública, cuáles son los objetivos que tienen las cuentas públicas, y conversemos de eso ambos como cientistas políticos y además tú también como gran conocedor de los temas de Estado. Adentrémonos un poco en lo que significa una cuenta pública. A tu juicio, una cuenta pública en general, ¿qué significa? Porque después vamos a entrar a la parte más bien más puntual, en lo estratégico. ¿Qué significa una cuenta pública a tu juicio? La cuenta pública está dentro de lo que son las tradiciones institucionales y que está inmerso dentro de lo que es la democracia. La cuenta pública tiene el sentido de que las autoridades que están dentro del Estado sean designadas o electas, es el caso de los ministros, jefes de servicio y en este caso el propio presidente, den cuenta del Estado de la Nación. En otras partes se llama la cuenta del Estado-Nación, y donde se dan los lineamientos macros de cómo ha sido el comportamiento del país, en temas económicos, sociales, políticos, etcétera. Cuando se trata de las autoridades, que no sea el presidente, es para poder dar una cuenta más transparente respecto a lo que se ha hecho en el último año. Establecer cómo se han invertido los recursos del Estado, cómo se ha ejecutado el presupuesto, cuáles son los logros y los resultados que se han obtenido en la gestión que le ha correspondido a esa autoridad, de tal forma de que eso quede plasmado no solamente en el discurso o en la forma de expresión que tiene la autoridad, sino que también queda hoy día instalado en la página de la respectiva entidad, como también muchas veces y cada vez menos tal vez se saca un documento en papel para que esté a disposición de quienes quieran saber lo que pasa, pero también a disposición de los investigadores, de los académicos que analizan las políticas públicas, analizan el funcionamiento del Estado y analizan la gestión que realizan las respectivas autoridades. En el caso específico de la cuenta pública del presidente, efectivamente el presidente tiene que dar cuenta de su último año de gestión. En este caso particular, que es la primera cuenta pública que le corresponde a Sebastián Piñera lo que va a hacer es dar una cuenta de cómo recibió el gobierno y la situación económica del Estado con los proyectos que le heredó de la administración anterior, es decir, de Michelle Bachelet. Y establecer cuáles son los criterios para poder haber sacado proyectos que estaban en trámite, haber colocado otros, pero siempre referido a la administración que le antecedió. Pero también esta cuenta pública se ha transformado con el paso de los años para los presidentes en una ocasión donde ellos marcan una hoja de ruta. Una hoja de ruta respecto a cuáles van a ser las prioridades que va a tener. Y esa hoja de ruta tiene al menos tres ejes. O sea, los acentos, ¿dónde va a poner los acentos la administración política del Estado? Exactamente, y esos acentos van primero en términos de lo más preocupante, yo creo que para toda la ciudadanía, es en el tema económico. Es decir, cuál es el estado presupuestario del país, el nivel de deuda, es decir, las variables macroeconómicas. Cuáles son las proyecciones en términos de inversión, las medidas que se están tomando para ello, la calidad del trabajo, yo diría todo el tema social en general, asociado justamente al tema económico, va a ser un primer eje, sin lugar a dudas, importante. Y ahí se esperan medidas, y eso tiene que ver desde una reforma tributaria, una mayor explicación respecto a los incentivos para la inversión y yo diría ahí el rol del Estado,
¿Qué cosa va a hacer el Estado ahí? Recordemos que el Estado tiene una serie de fondos asociados a innovación, pero son fondos que son insuficientes cuando se requiere la instalación ya en forma de una capacidad industrial que el privado por sí mismo y aún con la ayuda del Estado no lo va a hacer por sí solo si no tiene garantías suficientes de recuperar la inversión que va a hacer. Es decir, eso yo creo que es bastante normal. Eso tiene que ver con el tema de las concesiones particularmente. Exactamente. Otro tema que va a plantear es la austeridad, con certeza. Es decir, hay un gasto comprometido de la administración anterior que sobrepasa los límites o lo que se había declarado oficialmente y de la cual hay que hacerse cargo en la administración del presupuesto de este año. Presupuesto que fue aprobado el año anterior con el gobierno de Michelle Bachelet. Claro. Por lo tanto, el presidente actual, Sebastián Piñera, tiene que administrar ese presupuesto en conformidad a lo que efectivamente tiene destinado para esos gastos. O sea, ese es un presupuesto que quedó fijado por la administración anterior y de ese presupuesto el presidente actual tiene que manejarse dentro de esos presupuestos. Exactamente, y establecer si acaso va a aumentar la deuda pública o no, que ya se había aumentado en 2 ocasiones, si mal no recuerdo, en el gobierno de Michelle Bachelet. Sí. De qué manera va a colocar un frenazo. Eso es importante. ¿Por qué es importante manejar la deuda? Porque eso influye, mejor dicho, directamente en el grado de inversión. Un Estado endeudado es un Estado que normalmente va a pretender capturar mucho más ingresos por la vía de impuestos. Y eso para los inversionistas es un problema. Es decir, la certeza jurídica respecto al tema tributario es importante. Y la confianza que respalda todo eso. Exactamente, y hoy día la OCDE, que no solamente, y el Fondo Monetario, que han aumentado la proyección de crecimiento del país, que es una muy buena noticia y probablemente va a ser un elemento esencial en la cuenta del presidente, significa que en términos concretos ese aumento de proyecciones tiene que ir acompañado también de las facilidades, y la idea de que estos organismos estén planteando la simplificación tributaria, que es un tema que está en los círculos más especializados de análisis tanto económicos como políticos, yo diría debería ser parte de los anuncios del presidente, la simplificación tributaria en términos de poder hacerlo todo mucho más simple y transparente además. Es decir, hoy día, ¿qué es lo que pasa para que nos entiendan? Hoy día hay personas que no pagan impuestos porque hay muchas argucias, muchos resquicios dentro de las legislaciones para no pagar impuestos. Exacto. Se saca la vuelta al impuesto. Exactamente, y eso hay que disminuirlo. Claro. Pero eso también significa disminuir los impuestos. Es decir, de alguna forma yo aumento el caudal de captación de impuestos, o sea, aumento la cantidad de dinero que entra por impuesto. Al simplificar la tributación, se hace más transparente. Es decir, si usted ganó tanto, corresponde pagar tanto impuesto. Pero al hacerlo más transparente, hacerlo más simple, también cabe la idea de rebajar los impuestos. Y eso tiene que ser tanto para empresas como para individuos. Claro. O sea, y ahí no hay que perderse en una discusión ideológica que no tiene mucho sentido. Es decir, el tema rebaja impuestos tiene que ver con con el aumento de la captación de recursos fiscales, pero también con el incentivo a la propia inversión. O sea, para que por la vía de recaudemos impuestos por la vía del crecimiento. Exactamente, esa es la idea. En países como Chile, en varios países de América Latina, el tema tributario es francamente como un laberinto. Quien lo maneja bien, claro, puede tener una cantidad de dinero exorbitante y no pagar ningún impuesto, solamente porque la ley se lo permite. Claro. En cambio, aquellos que no tienen esa capacidad para poder manejarse en todo el entramado legal que hay alrededor del tema tributario, finalmente pagan su impuesto religiosamente, y el Servicio de Impuestos Internos tiene absolutamente que chequeados. Entonces, ahí hay un tema que se requiere una simplificación, que es lo que está pidiendo la OCDE y el Fondo Monetario. Yo creo que la atención particularmente va a estar en eso. Yo creo que coincidentemente con que sea la primera cuenta pública y de un gobierno que todavía no ha cumplido los primeros 100 días de gobierno, también pasa porque este mismo discurso, porque esta misma cuenta pública sirva también como carta de rumbo de lo que va a hacer el presidente en todas las áreas del digamos, donde se genera la actividad del Estado, en todas las áreas de sus respectivos ministerios, y todo lo que significa y dónde va a acentuar. Particularmente pensamos que en educación, en esta agenda digamos femenina, en lo que va a ser digamos varias ideas que va a proponer o como proyectos que va a poner en el Congreso. Yo creo que el presidente tal vez ha esperado, si te parece a ti, no sé cuál es tu opinión respecto a esto, Guillermo, ha esperado esta ocasión
para colocar sobre la mesa una batería importante de proyectos de ley. Yo leía que entre algunos que tenían urgencia y resumo urgencia, son alrededor de 25 o 26 proyectos. Así es. Entonces, hay muchas áreas, pero la cuenta pública aborda no solamente lo que tiene que ver, o preferencialmente lo que tiene que ver con asuntos de generación de recursos para el movimiento del Estado, sino que además las áreas donde se van a desarrollar, hablemos de agricultura, de minería, de pesca, de obras públicas, educación y todo lo que pasa por... Entonces, es una oportunidad para que sucintamente, porque tampoco puede dar tan amplio, porque no se puede, porque es poco tiempo. ¿Dónde crees tú que finalmente van a estar los acentos? Porque ya, porque en el fondo hay un tema minero, hay un tema pesquero, hay un tema de aguas, hay un tema. ¿Dónde van a estar los acentos más allá del puramente económico, a tu juicio? O sea, a ver, desde el punto de vista de la inversión en minería, particularmente, el precio del cobre ha subido a nivel mundial. La incertidumbre que se está provocando a nivel mundial va a mantener el precio del cobre, al alza. O por sobre las proyecciones que inicialmente se habían instalado en Chile el año pasado. Y eso es una buena noticia. El tema agroindustrial, requiere un impulso mucho mayor. Pero donde deberían estar anuncios importantes y que son probablemente la herramienta más directa que un gobierno tiene para poder generar calidad de empleo, por ejemplo, es toda la inversión en infraestructura. De presupuesto del año anterior hubo una cantidad importante que no se ejecutó. Hoy día el ministro de Obras Públicas tiene un fondo como para hacer inversiones importantes, y esa infraestructura significa puertos, significa aeropuertos, sí, significa caminos, significa edificios públicos, significa una gran variedad de cosas que significa un impulso muy directo a la economía. Pero eso es lo económico. En lo social, yo creo que hay acá, y después vemos los temas, si te parece, Percival, y volvemos al análisis de estas cosas, porque en lo social no cabe duda que el tema salud, Sename va a ser sin lugar a duda con el acuerdo nacional que se logra, con el llamado acuerdo nacional, después lo podemos analizar un poco más en profundidad, todo el tema de acceso a salud, el tema de educación, la ley de educación superior, lo que significa ahora la entrada a la creación de subsecretaría, superintendencia, respecto a ello, la decisión que tiene que tomar la universidad respecto a si se suman a la gratuidad o no, qué significa para la universidad solamente docentes, si van a hacer o no investigación. En fin, ahí hay una serie de elementos que deben ser como ponderados adecuadamente. Y está todo el tema valórico que va a ser muy importante cómo el presidente se plantea ahí, porque es un tema que además divide a los partidos de Chile Vamos. Es decir, o sea, no divide a Chile Vamos. Al interior de cada partido hay posiciones distintas en términos a los temas valóricos. Y estamos hablando de los temas transgénero, estamos hablando de la homosexualidad en general, estamos hablando de todo lo que es la identidad de género, en términos concretos, que por lo demás mucho de eso, y es bueno decirlo, está aceptado por Naciones Unidas como parte de los derechos humanos. Entonces, en una parte estamos hablando de una discusión que acá en Chile se da en cierta manera en la agenda como un tema valórico, pero a nivel mundial se toma como un derecho humano. Entonces ahí hay que tener cuidado respecto a que defender los derechos de identidad de las personas no significa ser de izquierda, sino que hay un tema también mundial internacional que corresponde y es coherente con la evolución de la propia humanidad. Claro. Entonces ahí hay un tema de discusión muy amplia dentro de Naciones Unidas. El tema donde entramos en lo ideológico es por los tipos de derechos que las personas puedan tener y la manera en que el Estado asegura justamente la libertad de expresión de esa identidad de género. Ahí hay un tema bastante importante, diría yo. Luego está el tema que yo esperaría y que sería muy importante que el presidente sí lo abordara, que es el tema que pasa con la Iglesia Católica. Yo creo que la propuesta que ha ingresado al Congreso para poder quitarle los privilegios frente a la justicia a las autoridades eclesiales. Cardenal Sátiro, particularmente. Claro, que va de los cardenales hasta a los sacerdotes. Sí, en términos de que no gocen de privilegios muy similares a los que tienen los parlamentarios para no concurrir a declarar, alguna serie de en el Código de Procedimiento Civil y Penal, hay elementos que están asociados a eso. Tiene que ver con la protección y con la consolidación del Estado laico.
Ya, Así es. y eso significa que la Iglesia, no cabe duda, que tiene un lugar, que la Iglesia Católica tiene un lugar preponderante, no solamente en la historia, sino que en la propia conformación del Estado de Chile. Pero a su vez también el Estado de Chile, la Constitución de 1925 en adelante, hay una separación entre Iglesia y Estado. Totalmente. Por lo tanto, la Iglesia Católica tiene que aprovechar esa libertad de culto, ¿no?, para poder mantener su posicionamiento dentro de la sociedad. Es un tema que obviamente, es obvio que esto abrió una agenda enorme y yo creo que también está dentro digamos, de todo este paraguas en el cómo el presidente recibe el Estado de la Nación. Más allá de lo que significa en su ministerio, también tiene que ver cómo está digamos, el modelo interno dentro del país y también el modelo externo del país. Así es. Entonces, también ahora vamos, si te parece, Guillermo, estamos en Perspectivas, un programa que hacemos con nuestro distinguido colega Guillermo Scholzman. ¿Ya? Guillermo, hay mucho para hablar, probablemente estos días, y probablemente hagamos un programa posterior a cuando ya de la cuenta pública, que esto va a ser dado el día de mañana. Sin embargo, mañana viernes 1 de junio. Entonces, el punto está, en lo interno sabemos cómo está, sabemos que es la primera cuenta pública del presidente, no tiene todavía 100 días en ejercicio del poder, está heredando un problema que seguramente lo van a conocer con mucha crudeza, probablemente creo que está heredando, pero también con mucha crudeza, pero al mismo tiempo con toda la prudencia que el tema genere, porque obviamente no tengo ninguna duda cuáles van a ser más o menos por dónde van a ir las declaraciones, digamos, de la oposición o de los mismos partidarios del gobierno, pero en el contexto internacional. Porque también la cuenta pública se da en lo que nosotros queremos como país, pero obviamente nosotros también dependemos de variables externas. ¿Qué nos amenaza? Aparte de que hemos sabido hace poco tiempo atrás, pocos minutos atrás, de las sanciones que va a aplicar Estados Unidos al aluminio para México, Canadá y otros. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es el contexto? Porque también nos movemos las variables de cómo se va a percibir nuestro entorno, nuestro país dentro de la sociedad de naciones en la que vivimos. Bueno, yo creo que ahí América Latina en general yo creo que está viviendo una situación en la cual está esperando definiciones de las potencias. Es decir, nuestra actuación creo que poco influye en lo que decían las potencias. Hoy día el centro de esta discusión está en la forma en que Estados Unidos termine su negociación con China respecto al tema de las patentes, digamos, a la propiedad industrial. Lo que se ha llamado la guerra comercial. Exactamente, digamos, claro, y la guerra comercial se denomina cuando los países empiezan a aplicar medidas arancelarias o pararancelarias. Las arancelarias corresponden al impuesto que tiene que pagar un producto al ingresar a un país, y eso está sujeto a un arancel. En el caso de Chile, los aranceles son muy bajos, están en un promedio de un 5, incluso menos por ciento. En consecuencia, el país que vende algo a Chile, ingresa, paga muy poco, y eso beneficia al consumidor final acá en Chile, en términos que accede a mucho más productos, como es bastante visible entre los malls y todas las tiendas que tenemos en el país. Pero a su vez también, cuando un país quiere proteger la industria interna, entonces si otro país me está vendiendo zapatos y yo quiero proteger la industria del zapato acá en Chile, ¿qué hago? Le subo los aranceles al zapato extranjero, de tal forma que si alguien quiere vender zapatos acá, finalmente el valor en la vitrina va a ser mucho más caro que el zapato que es producido internamente. Y luego están las medidas arancelarias, que a lo mejor no suben arancel, pero sí lo que hago es colocar filtros en la cual yo exijo de que los zapatos que ingresen sean con un cuero que no sean tratados con anilina, por decirte algo. Y por lo tanto tienen que demostrar que no esté tratado con anilina o con algún químico, cualquiera que este sea. Claro. Y si no me lo demuestran, no pueden ingresar. Claro. Y con eso yo freno digamos, la importación de determinado tipo de zapatos, privilegiando la industria nacional. Entonces, cuando Estados Unidos genera un alza de arancel de un 25% al acero, o de un 10% al aluminio, y inicialmente lo instala con China, después que dice que lo va a hacer, China responde, luego congelan, siguen conversando. Todo esto, digamos, es difícil de seguir por la noticia, claro, pero digamos, es lo que ha ido sucediendo, ¿no? ¿Ya? Y ahora lo que hace Estados Unidos es que le impone las mismas medidas arancelarias a Canadá, a México y a la Unión Europea. Una Unión Europea que no quiere negociar con los Estados Unidos de esa manera, digamos, y donde Donald Trump lo que hace es generar una economía proteccionista.
Y ese proteccionismo de Estados Unidos genera lo que hoy día se denomina la guerra comercial y que entra a colocar incertidumbre. Y esa incertidumbre, perdón. Y donde América Latina es espectador. Claro, de acuerdo. Y esa incertidumbre probablemente pueda servir incluso para en su momento, de acuerdo a cómo se den las circunstancias de esos tiempos, en la subida o la bajada de nuestro cobre. Exactamente. O sea, para Chile, como los países de América Latina... Te lo preguntaba fundamentalmente porque particularmente lo que el presidente va a hacer en el día de mañana en su cuenta pública es saber con qué recursos va a contar, y esos recursos muchos vienen del cobre. A eso iba nuestra profundidad del comentario. Exactamente. Digamos, y el cobre, digamos, se estima un precio estable cuando se aprueban los presupuestos, y todo lo que está por sobre ese valor de cobre viene a aumentar las arcas públicas y permite una reasignación de recursos al que está regulado por ley, no es a libre disposición, y que claramente, digamos, le permite a la administración de Piñera tener más recursos para poder, por ejemplo, focalizarlo en temas sociales, que son temas relevantes, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay una realidad que es interesante. Lo que pasa hoy día es que frente a lo que está haciendo Estados Unidos con su proteccionismo, su relación con China y la negociación que está realizando respecto a patentes industriales, la tensión que hay hoy día en términos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, el rol de Rusia desde el punto de vista de energía, hoy día la economía mundial depende de ellos. Los países de América Latina y Chile en particular, como mientras mayor incertidumbre haya, en el caso nuestro, que parecía ser mejor, teóricamente, porque el precio del cobre aumenta. Pero también, digamos, las potencias, y particularmente China, que es un socio muy importante para Chile, también empiezan a colocar también otros aranceles. En consecuencia, parte de nuestras exportaciones empiezan a ver también afectadas, sí, claro. Pero también la demanda de estos países sobre commodities también sufre modificaciones. Entonces, por una parte, sube el precio del cobre, pero no significa que haya más demanda de cobre. Claro. O sea, entonces ahí hay un tema de cómo los países de América Latina y Chile van a tener que pararse frente a un escenario de complejidad e incertidumbre, me atrevería a decir esas dos cosas, en términos de que países como Chile, que dependen comercialmente de China, con una China que a su vez está esperando ver cómo presiona a aquellos que le venden, digamos, recursos naturales, sí, los commodities, sí, para poder presionar a Estados Unidos. Y Estados Unidos, a su vez, también nos va a querer presionar para poder, digamos, reforzar su negociación con China. Europa, a raíz de de las sanciones que ha planteado Estados Unidos, finalmente lo que está haciendo es ir a la Organización Mundial de Comercio, lo cual es un trámite de varios meses. Claro. Y acá lo que está en juego, alguna vez lo habíamos conversado, es que todo esto probablemente se va a mantener así durante todo el segundo semestre de este año, esperando los resultados de la elección de medio tiempo en Estados Unidos, donde se renueva parte del Congreso. Como ustedes verán, distinguidos auditoras y televidentes, el tema de la cuenta pública en Chile no es una cosa que pase exclusivamente porque nosotros nos escondamos y veamos que estamos dentro de un mundo donde no tenemos interacción con lo que pasa afuera. Lo que estamos señalando con Guillermo apunta claramente a advertir circunstancias que son externas, que el gobierno normalmente no puede manejar porque no las conoce o no sabe cómo van a desarrollarse, y por otra parte es entender que bajo esas circunstancias es como se hace una cuenta pública, es decir, considerando cuáles van a ser las amenazas o probablemente las fortalezas externas que hagan más posible el desarrollo de un plan de gobierno, de una cuenta pública, porque acá, si bien es cierto, el presidente Piñera va a hablar respecto de cómo recibe el país, va a hablar respecto a los compromisos que ha asumido el país y va a saber si tenemos recursos para eso. También nos tiene que ver no solamente cómo ordenemos las arcas, no cómo seamos más o menos austeros, cómo cuidemos más las platas públicas, sino también cómo el programa de su cuenta pública nos diga cómo piensa generar más riqueza, pero esa riqueza también tiene que ver con los factores externos al que tú te refieres. Exactamente. Ahora, Guillermo, en todas estas circunstancias, hay un punto que también es bien importante, porque ya volviendo nuevamente a nuestro país, es qué hacer con demandas que fueron satisfechas ya por la vía de generar digamos leyes digamos que iban en procura de la solución de esas demandas, cuando esas demandas no tienen recursos para ser presentadas, porque aquí va a ser un problema delicado. O sea, cómo se va a hacer y cómo se va a mejorar.
¿Qué debiera hacer o qué debiera, a tu juicio, presentar el presidente Piñera para poder dar, enfrentar una circunstancia que de suyo es un asunto difícil? A ver, aquí estamos hablando de una agenda de demandas y derechos que sobrepasa la capacidad del Estado, definitivamente. En segundo lugar, muchas demandas y derechos corresponden a minorías dentro de la sociedad. Es decir, no afectan a todo. Hay demandas que son transversales, y yo diría las centrales hoy día tienen que ver con el acceso gratuito a la educación en todos los niveles. ¿Ya? Es un tema, por lo cual lo que se esperaría es que aumente la oferta del Estado, ¿ya? Y la privada se focalice mucho más. O sea, es decir, aquellos que tienen muchos recursos para poder pagarle educación a sus hijos, vayan a las privadas, pero eso va a asegurar un tema de acceso y de calidad de la educación. Ahora, eso lo veo muy complejo porque creo que está demasiado ideologizado el ambiente. Sí. Hay alta tensión sobre eso. Sí, pero además que se usa la educación con fin ideológico. Entonces, yo ahí veo un tema, y de ambas partes, es decir, como sí, hay toda una tradición de izquierda que está usando la educación como un elemento al más puro estilo gramsciano, de dominio cultural sobre la sociedad. Y hay una derecha, a su vez, una tradición de derecha, que ve en la educación una herramienta concreta para poder imponerse sobre el resto de la sociedad, y generar una aristocracia o oligarquía, como tú le quieras llamar. O sea, decir, la preservación de la élite, como se llamaría en términos mucho más teóricos. Entonces yo creo que hay un tema. Está el tema de acceso a la salud, donde viene cojeando muchísimo toda la capacidad del Estado. Se avanzó bastante en el gobierno anterior respecto a los centros de atención familiar, sí, pero falta el tema de infraestructura hospitalaria, falta el tema de médicos, falta el tema de cobertura de parte del sistema de salud, frente a un tema de ISAPRES, de seguro de salud que tiene la ISAPRE, que va a ser un tema respecto a un cuestionamiento, y yo creo que eso le va a pegar al discurso del presidente, respecto a que ya en el primer trimestre de este año las utilidades de la ISAPRE han casi duplicado lo que tuvieron el año pasado. Ahí hay un tema tanto de cómo las ISAPRE colocan la información en el sistema. Y particularmente porque las ISAPRE es un tema que engloba solo al 15% de la población. Exactamente. El otro 85% está en FONASA. Exacto. Entonces, cuando hablamos de la ISAPRE, particularmente un tema bastante delicado, yo creo que van a tener que corregirse los dos, ¿sí? Porque es un tema que está delicado. Bueno, distinguidos auditores televidentes, el último minuto para poder cerrar, porque queda tanto para hacer, pero ya escucharemos la cuenta pública mañana y veremos otros análisis respecto de eso. Exacto. A ver, lo importante, la cuenta pública del presidente de esta es muy importante, no solamente porque tiene que darle interpretación al programa que ofreció al país, tiene que interpretar a su vez a quienes le dieron el triunfo electoral, que no toda la gente que votó por Piñera es de derecha. Y eso, debería estar reflejado alguna cosa de alguna forma en el discurso. Y tercero, es la hoja de ruta suficientemente sólida para que sea un instrumento de negociación eficiente con el Congreso, que está fragmentado, que está dividido, y donde el presidente tiene la posibilidad de poder ingresar 26 proyectos y ojalá aprobar los 26. Pero tiene que haber una estrategia de negociación y un llamado, sin lugar a duda, al diálogo para poder avanzar. Particularmente porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. Exactamente. Entonces, no va a ser fácil. Exactamente. Entonces yo diría, que no se quede en el discurso, sino acompañado de una estrategia que vaya orientada justamente a lograr resultados positivos en las negociaciones. Distinguidos auditores y televidentes, termina así esta nueva mirada, esta nueva perspectiva, como se llama nuestro programa, con nuestro distinguido colega y amigo, politólogo, cientista político, Guillermo Holzman. Guillermo, gracias por estar nuevamente en nuestro panel y dejamos invitados para otras oportunidades para que en este programa, Perspectivas, podamos entregar una opinión fundada a las miles de personas que nos siguen en nuestra red de Madero de radio y televisión. Bueno, gracias a ti, Percival, y gracias a ustedes que tengan. Muchas gracias. Muy gentiles. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.